Bueno, pues sin duda agradezco a AMSA, que yo me siento hija de AMSA desde los 90, siempre por invitación de la doctora Sumano, el doctor Fernández Paredes, y bueno, todo este cúmulo de sapiencia que de alguna manera ha sido mi motivo de trabajo los últimos 25 años, trabajar con los adolescentes. Y escogí este tema de la vulnerabilidad de la salud mental de los adolescentes porque me parece que hay un desconocimiento, y un poco ahorita que escuchaba yo la plática de la doctora Abuele, que a veces decimos, pues es la edad de la punzada, es la edad del choque, y que como especialistas a lo mejor a veces tampoco estamos tan claros en esto. Muchas veces hemos hablado, y está escrito en la literatura, que uno de los factores protectores de la adolescencia pues es la familia, la escuela, los amigos, el ejercicio, la buena alimentación, los pares, pero que sin duda en este par de años, a partir del 2020, asociado un poco a la pandemia, lo que hemos visto es que justamente estos factores que en su momento consideramos como factores protectores, pues probablemente son factores que hoy no han sido tan protectores, porque de alguna manera la familia también ha repercutido en ese profundo estrés, el desempleo o el home office de papá y mamá, la depresión porque les redujeron el salario a la mitad a los padres de familia. Y esto también ha favorecido el consumo de alcohol, el consumo de drogas, no tanto de los adolescentes, sino también de algunos de los padres de familia. Entonces, toda esta adversidad, sin duda, ha impactado a la familia y obviamente también escrito en la literatura, el grupo etario más afectado son los niños y adolescentes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que han favorecido esta adversidad? El aislamiento social, la crisis social y la crisis económica, que ha provocado ansiedad, depresión, hiperactividad, muchas acciones de negligencia y abuso, pero particularmente en los adolescentes, este temor de enfermar, este temor de o inclusive el duelo de la muerte de alguno de los padres de familia, los abuelos, que han tenido una repercusión importante. ¿Por qué? Pues porque son algunos de los abuelos los que cuidan a los niños y adolescentes porque papá y mamá salen, y muchos de los abuelos murieron ahora en la pandemia. Entonces, esta muerte familiar, el miedo a enfermar, la crisis sanitaria, la propia rebeldía de los adolescentes en cuanto a, pues de alguna manera, estar con la rebeldía de no querer usar el cubrebocas o no utilizar las soluciones sanitizantes, o al contrario, las dermatitis por el uso continuo de geles, de sustancias para limpiarse, de 3-4 baños al día, que de alguna manera se han transformado en trastornos obsesivos compulsivos. Este estrés, esta ausencia escolar que de alguna manera comentábamos, si la escuela, los amigos y los pares o las parejas eran factores de protección, pues dejamos a los adolescentes con una ausencia escolar, con clases en línea, con no ver a los amigos y además la neurosis de los papás. No salgas porque nos vas a venir a contagiar aquí a la casa o a los amigos. Entonces, se impactó la salud mental directamente en los y las adolescentes. ¿Qué es esto? Bueno, pues el incremento en los trastornos obsesivos compulsivos, el trastorno de estrés postraumático, la exacerbación en el caso de los chicos que ya han sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención, la hiperactividad. La hiperactividad se exacerbó de manera impresionante en las casas de los chicos con TDAH. Y también hablamos aquí de esta encuesta que hizo Population Council y junto con el Instituto de la Juventud, que se llama Voces, en una encuesta de prácticamente 40,000 chicos entre 15 y 24 años que fueron entrevistados y que en línea, y se percibió el incremento pues, casi del 50% en depresión y ansiedad a través de esas encuestas. Aumento en el abuso sexual, y bueno, ya en alguna de las pláticas que hemos escuchado, es autoinfligirse estas lesiones como el cutting. El cutting, que es esta
estos pequeños cortes, como se observa en la diapositiva, que pueden ser en brazos, en abdomen, en piernas, y que los últimos en enterarse de esto pues son los padres de familia, porque usan mangas largas, pantalones largos, y que a la hora de entrevistar a los adolescentes ellos dicen que es como una manifestación de saber que estoy vivo, ¿no? No es en estricto sentido el cutting, no es una ideación suicida ni mucho menos, sino es una forma de decir, bueno, es que como no siento, entonces lo que hago es cortarme para saber que existo, de alguna forma esto es como lo refieren. La violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, drogas, que ya lo hemos mencionado, y por supuesto este posteo en las redes de fotografías de genitales que hemos llamado, o que se llama en la literatura el sexting, que también ha incrementado de manera importante, porque si los chicos están en ese confinamiento, bueno, pues de alguna manera se comunican a través de mandarse y postearse fotografías de índole sexual. Pero aquí la gran pregunta en la revisión de la literatura que consulté es, ¿qué está pasando con nosotros como especialistas o como médicos generales? ¿Estamos realmente atribuyendo a la pandemia todas estas conductas de alteraciones en la salud mental? ¿O realmente antes del 2020 no mirábamos con precisión si la salud mental y la enfermedad mental era previa a esta pandemia? ¿Y esto por qué lo digo? Porque por lo menos en este mini universo que puede ser el consultorio, de lo que me doy cuenta es que ni los padres de familia conocen a los adolescentes, ni los adolescentes conocen a sus papás. ¿Por qué? Pues porque nunca imaginaron que fuera tan desordenado como ahora estar viviendo todos juntos. Porque ahora las familias que tenían este apoyo de alguien que les pueda ayudar a los quehaceres domésticos, pues resulta que ya no van por razones obvias de la pandemia. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que el adolescente tiene que cocinar, o que toda esta violencia de hiciste malas cosas, vamos a sentarnos juntos a la mesa, yo me voy a las pantallas, ha generado realmente conductas en las que los padres de familia dicen, nunca me imaginé que estuviera tan mal educado. Y los padres y los adolescentes dicen, nunca me imaginé que mi mamá fuera tan neurótica. ¿Por qué? Porque antes no teníamos home office. Porque entonces cada quien salía a las 7 de la mañana de esa casa y regresaban. Si bien en la tarde, los padres dejaban la comida en el refrigerador y de alguna manera era nada más en la noche, y esto en ocasiones, porque a veces los adolescentes pues salen, llegaban, entraban y salían de casa o se iban a sus actividades deportivas. Por lo tanto, mi inquietud más importante para esta conferencia es qué estamos haciendo como especialistas en cuanto a el examen de salud mental, que no demos por hecho que realmente acciones que vemos en consulta realmente no pueda ser un deterioro de salud mental deteriorada y que le estamos atribuyendo a la pandemia. Entonces, mi intención es mostrarles cuáles son como estos parámetros que en esta primera consulta con los adolescentes, ya sea en la telemedicina, ya sea en la telepsiquiatría, como especialistas, empezar a registrar este examen mental. El examen mental simplemente explora las áreas de función mental y detecta signos y síntomas de lo que podría ser enfermedad mental. Es como una mirada rápida, como una fotografía instantánea del paciente que nos va a permitir registrar estos comportamientos en las visitas subsecuentes. Entonces, ¿qué ver? Bueno, el aspecto y actitud. Hoy sabemos que la ropa también está asexuada, o sea, hombres y mujeres pueden utilizar prácticamente, hay inclusive un título así en esta marca Levi's, en donde la playera pues no tiene las clásicas pinzas para el busto en las mujeres, sino que es la ropa asexuada. Hombres, mujeres la pueden usar igual. Y cuando llega a consulta el adolescente, pues tiene todo el pelo enfrente y pues los aretes ahora los usan todos. Entonces realmente tenemos que hacer como todo ese anamnesis de decir, bueno, a ver, viene el adolescente, ¿cuál es esta característica física que tiene, sexo, raza, la edad real y la edad aparente? Hoy vemos chicas que se maquillan de una manera impresionante o que utilizan ropa que más corresponde pues
a una edad mayor a la edad cronológica. La vestimenta, el aseo, la expresión facial, ya nos comentaban en alguna de las ponencias, pocos adolescentes llegan con esta idea pues vengo a consulta porque lo necesito. En general, siempre es con alguna solicitud, ya sea de los abuelos, de los padres de familia. Por lo menos en mi experiencia, cada vez más hay adolescentes que llegan porque dicen, me estoy sintiendo extraño, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, y esto sí, seguramente, o por lo menos yo lo identifico a raíz de la pandemia, en el que empiezan a hacer un reconocimiento tanto de su salud física como su salud emocional. ¿Cuál es ese grado de cooperación con el que llegan los chicos? Esta parte de la conciencia y la atención. Les comparto que mientras está en la sala de espera, en alguna ocasión, uno de los chicos, mientras está por entrar a consulta, entra al baño, cuando sale, pues lo noto un poco obnubilado, un poco estuporoso, y casualmente, bueno, pues le pido a la secretaria que revise y encuentra una jeringa en el baño, ¿no? Heroína. Entonces, los adolescentes a veces nos ganan inclusive dentro del consultorio, ¿no? Esto es fundamental para registrarlo en esta primera consulta y obviamente, bueno, poder canalizar a los diferentes servicios que tienen que ver como los servicios multidisciplinarios. Hacer estas preguntas, a veces los adolescentes ni siquiera están orientados en tiempo, en lugar, en espacio, y esto, si esta atención es fija, si está dirigida a nosotros, es muy frecuente el que lleguen con estos sudaderas o con los hoodies en donde el gorro les cubre prácticamente los ojos y pues solamente estamos viendo muecas con la boca y murmullos. Hay que registrarlo en nuestra historia clínica que estamos haciendo. En la actividad psicomotriz, si el adolescente entra enlentecido, arrastrando los pies, su marcha es inestable, es atáxica, es normal. Si de alguna manera tienen estas posturas con libertad de movimiento, estas posturas un poquito catalépticas, ¿no? Como pueden ver ahí en la diapositiva, en donde los que vemos adolescentes sí nos toca a veces que tomen posturas. ¿Y por qué estás así? Bueno, pues porque estoy escuchando una voz que me dice que me coloque la mano en la oreja y la otra en la mejilla, y que si lo tomamos como, mire, este adolescente rebelde nada más está tomando posturas porque es medio excéntrico y no sabemos que está teniendo una alucinación auditiva. Por eso vale la pena hacer todo este tipo de referencias. Los tics, estos movimientos repetitivos, ¿desde cuándo lo tienes? Solamente es cuando estás frente a alguien desconocido. Qué tan frecuente está, desde cuándo apareció, hacer la anamnesis de cada uno de estos signos o síntomas que se presentaran en esta actividad psicomotriz. Estas estereotipias o repetición de movimientos, les comparto que en alguna otra ocasión llegó un paciente y me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta sentarme en las sillas, me voy a sentar en el piso con un split, ¿te molesta que haga esto? Bueno, en realidad no me molesta, pero me gustaría saber por qué lo estás haciendo. Es que estoy tomando unos cursos de danza contemporánea y me acomoda muy bien esto. Bueno, obviamente esto no es patología, pero sí tenemos que saber qué hay detrás de esta actividad psicomotriz. Desde el lenguaje, la fluidez, cantidad, velocidad, el tono. Buena parte de algunos adolescentes que tienen algún conflicto o que tienen alguna relación en esta parte de la madre, la sobreprotección, que hoy es la patología que tenemos con los padres que sobreprotegen a los chicos. Bueno, mucho de esto es escuchar hombres y mujeres, especialmente chicas, con este lenguaje aniñado, ¿no? Y voy a hacer un símil, pero es que a mí mi mamá no me permite salir con mis amigas. Y bueno, ya con eso estamos empezando a hacer una referencia de qué es lo que está pasando en esta relación familiar de los padres de familia con los adolescentes, o aquellos que realmente hablan gritando, haciendo la anamnesis de, oye, escucho que tu tono de voz es un poco más alto. Claro, es que mi papá me dice que los hombres de mi familia tenemos que hablar fuerte y recio. Bueno,
Ya estamos mirando qué está pasando, por lo menos desde el género, en esta familia, en esta primera consulta. El tono aumentado o disminuido, este tono irritable o el discurso espontáneo, que también es frecuente en los chicos. A mí lo que me ha resultado mucho es en esta primera consulta, ingresa papá mamá, o mamá, según quien haya acompañado al adolescente, inicio una historia clínica y en esta primera parte, al llegar a un cierto momento de la historia clínica, sobre todo en la parte de los antecedentes de la sexualidad, pedirle al adolescente si desea que sus padres estén dentro o estén fuera. Generalmente el 98% dice que se salgan y entonces ahí es cuando empiezan a hacer realmente una relación médico-paciente donde el adolescente puede explayarse y es de suma liviandad cuando ya el adolescente está en este contexto. Los trastornos del lenguaje es que también los que vemos adolescentes nos toca, es esta parte del mutismo. ¿A qué vienes? Pregúntale a mi mamá. No sé, yo estoy bien. O estas ocasiones en donde de verdad hay que hacer un gran esfuerzo porque está hablando para sí mismo. O problemas de dicción, por lo cual no quieren hablar. La taquilalia es que mi mamá nunca tiene razón porque dice que yo soy un flojo y porque solamente veo la televisión, pero mis amigos dicen, a ver, esto hay que reportarlo, registrarlo en la historia clínica. Aprosodia, esta musicalidad, entonación, inflexión, cadencia del lenguaje del adolescente, o la afasia, que podría ser también algún antecedente de lesión cerebral. Los trastornos reiterativos, que es este tartamudeo, la ecolalia, el que cuando algunos adolescentes oye, ¿y cómo has estado? Y la respuesta es, oye, ¿y cómo he estado? Algunos de ellos, por lo menos hace tiempo, yo decía, bueno, pues es que este adolescente rebelde, como lo trajeron sus papás a fuerzas, entonces está como imitándome. Bueno, no, ya estamos viendo que hay un trastorno de fondo que probablemente hoy, a partir de la pandemia, estamos, mi propuesta sería ser mucho más enfáticos en este examen mental del adolescente. En los estados de ánimo, a veces los adolescentes es que estoy sumamente triste, pero me lo dicen sonriendo. No, es que estoy tristísimo. Qué barbaridad, es que la vida es terrible, ¿no? Bueno, pues entonces hay que hacer una distinción entre el estado de ánimo, que es lo que el adolescente me reporta, y la parte médica. Es decir, si esa expresión del estado de ánimo le resuena al médico. Si estoy enojado, actúo como enojado y mi facies y mi corporalidad es enojado. Si el adolescente viene enojado, el médico resuena con ese estado de ánimo del adolescente. Cuando hay una disparidad entre este estado de ánimo y lo que le resuena al médico, tenemos que hacer también la anamnesis de esa emoción. Si es realmente una hipotimia o una hipertimia, porque esto ya nos podría hablar, pues inclusive de un trastorno bipolar, de depresión, de manía. Entonces, correlacionar los estados de ánimo que nos reporta el adolescente con la parte afectiva que el médico puede visualizar desde lo que está observando. Las alteraciones en el pensamiento, o sea, ¿qué tipo de pensamiento tiene este adolescente? Cuando me está platicando lo que le está sucediendo, es un pensamiento coherente, lineal, está dirigido, tiene cierta velocidad, ritmo, el contenido del pensamiento es acorde o simplemente tenemos estos trastornos del pensamiento. Hablar de manera verborreica, el abundante flujo de ideas, el que no se relaciona entre sí el tema, el que a una pregunta del entrevistador el paciente responde con algo totalmente incoherente o simplemente no tiene que ver nada con lo preguntado o regresa a lo que pregunté como la primera indagación y al final vuelve a regresar o persiste con ideas fijas. Se observan contenidos pueriles o inclusive algunos adolescentes que hablan con groserías, con
con cacofobia, es decir, no, es que el excremento dicho de otra manera, lenguaje confuso, repetitivo. Estas cosas, no tomarlas como me llegó un adolescente muy grosero, ¿no? Sino simplemente empezar a ver cómo es el contenido del proceso de pensamiento de este adolescente. El trastorno de velocidad, taquipsiquia, estas ideas fugaces que cuando de pronto está platicando y está compartiendo algo, de pronto empieza a, ejemplo, es que a mí no me parece que rieguen las plantas de esta manera. A ver, espérame, ¿me puedes platicar un poquito qué es lo que está sucediendo con esto? No, es que mi mamá dice que la abuela, pero en realidad yo estoy pensando que en mi escuela mis amigos no están de acuerdo con que se rieguen las plantas de esta manera. O sea, son cosas absolutamente incomprensibles. O la bradipsiquia. Oye, es que vi en la televisión algo que me parece confuso, pero ¿qué te estaba diciendo? Y estamos viendo esa velocidad lenta con bradipsiquia y también en el que puede haber inhibición del pensamiento o este periodo de latencia en las respuestas. Nos está hablando de un trastorno en la velocidad del pensamiento. Trastornos de contenido. Las ideas delirantes es muy frecuente y cuando, por lo menos yo ya lo tengo ingresado en la historia clínica, oye, ¿tienes algún tipo de idea, alucinación, qué sé yo? Cuando los adolescentes sabemos que tienen un pensamiento fantasioso y, por ejemplo, pongo el ejemplo de uno de mis pacientes en el que va por el periférico y aparece un anuncio de alguna librería en el que dice, tienes que leer. Y si tiene una idea que no se arraiga a la realidad, es el letrero me está diciendo a mí que tengo que leer, porque ese letrero sabe que yo no leo. Sin embargo, cuando yo como médico le digo, oye, ¿no creerás que ese letrero está puesto por toda la gente que no lee? Entonces dice, bueno, sí puede ser, ahí lo estamos reduciendo a la realidad. Entonces, todas estas ideas delirantes las tenemos que correlacionar con, si no es la culpa, muchas familias desde el punto de vista religioso, moral, ejercen culpa, ejercen esta megalomanía. Tú vas a llegar a ser el presidente de la República y ahí va el adolescente con estas ideas que pueden llegar a un momento dado a ser delirante. La persecución, los celos que son tan frecuentes en este contexto. Estoy a punto de terminar los trastornos de control. Hoy por hoy observamos trastornos de control, las obsesiones, pensamientos, ideas recurrentes. Hoy tenemos trastornos obsesivos compulsivos de limpieza, también infringidos un poco por la familia, en donde se limpian todas las latas del súper, todos los zapatos, todos los días, todas las ventanas, en donde tenemos dermatitis importantes por un exceso de lavado de manos, inclusive con sustancias corrosivas. Estas ideas fijas tenemos que investigarlas en esta primera consulta. Posteriormente se va a hablar del suicidio, sin embargo, sí decirles que también en la historia clínica es preguntar, ¿alguna vez has pensado en matarte? ¿Alguna vez has pensado en suicidarte? Sí, ¿has pensado cómo hacerlo? ¿Has intentado hacerlo en una historia clínica que aunque el motivo de consulta sea crecimiento y desarrollo? Dentro de estas alteraciones de percepción, visualizar si hay alucinaciones. Recordemos que muchísimos adolescentes dicen, es que estoy preocupado porque siento antes de dormir que hay una sombra en mi cuarto, o al despertar seguro que alguien se sentó en mi cama. Hay que recordar que hay algún tipo de alucinación del cerebro normal antes de dormir y al despertar, para que no cataloguemos a nuestros adolescentes de esquizofrénicos desde esa primera consulta. Estas alucinaciones que ya sabemos pueden ser auditivas, visuales, olfatorias, táctiles, que cuando un adolescente refiere este tipo de alucinaciones, como prestadores de servicios médicos de adolescentes, estamos obligados a hacer una anamnesis de las alucinaciones. Y solamente proponerles con esto, hoy estamos, como estamos en este congreso virtual, en la telepsiquiatría. Algunos puntos que mencionan en los artículos. Seleccionar
un espacio adecuado para que el adolescente sienta y garantizarle su privacidad. Revisar que el espacio se encuentre con conectividad, módem cerca, audio, iluminación, ubicarse a 60 o 120 centímetros de la cámara, estar con la cara puesta en la pantalla, intimida al adolescente. Revisar la posibilidad de mover la cámara para evaluar las habilidades motoras, la buena presentación del médico, buscar la atención al paciente, que él se sienta que es de manera confiable, hablar de manera lenta, pausada, ocasionalmente una sonrisa. En los niños y adolescentes en la telepsiquiatría, utilizar las manos como una forma de comunicación es bastante aceptable. Los padres pueden participar siempre y cuando el adolescente así lo permita y puede ser al principio o al final de la consulta. Muchísimas gracias.